¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para el último regate de este año 2016. Desde hoy nos vamos a coger unas pequeñas vacaciones hasta después de Reyes para seguir hablando, lógicamente, cada viernes de la previa de los partidos del Real Valladolid. Normalmente a esta hora de los viernes está aquí con nosotros Marina Marcos presentando este programa junto a Víctor, pero bueno, en las últimas horas ha perdido a su abuela, hoy no puede estar con nosotros, así que lo único que hacemos es mandarle un fuerte abrazo, un beso grande a Marina y a toda su familia, que ya la próxima semana estará de vuelta con nosotros. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Bueno, vamos a hacer este último programa del año, hoy un poco más en plan análisis de ver lo que ha hecho el Valladolid en este primer tramo liguero, que nos ha tenido un poco preocupados por ese diente de sierra, no acaba de encontrar una línea continuista y no acaba de ser un equipo del todo fiable, ¿no? Apunta muchas veces a cosas muy buenas y luego nos sorprende con otras un tanto peores, ¿no? Sí, bueno, yo creo que parecido y todo lo que has dicho. Sí, empezamos muy bien, la verdad que las sensaciones eran muy buenas, todos esperábamos que iba a ser un Real Valladolid que iba a estar por encima de la categoría, incluso poder pelear por el ascenso directo, pero bueno, pues poco a poco ha ido bajando, de repente cuando menos esperamos es cuando mejor está, o sea que bueno, sí que es verdad que muchos altibajos, dudas en ciertos momentos y luego pues muy buenas sensaciones en otros, o sea que bueno, vamos a ver qué nos toca en esta segunda vuelta o después de estas Navidades, pero sí que es verdad que a Valladolid pues quizás solo le podríamos dar un aprobado, yo creo que tampoco podríamos darle mucho más, a pesar de que bueno, que las sensaciones son buenas, que hay momentos en los que el Valladolid juega muy bien, que incluso es superior casi a todos los contrarios, pero bueno, yo le daría un aprobado porque el Valladolid yo creo que debe estar un poquito más arriba. Bueno, antes de desgranar los números y los datos, yo creo que lo principal es ver la clasificación. Vamos a empezar viendo ya las pantallas y en primer lugar pues la clasificación de cómo está la primera división en este momento, con dos equipos claramente destacados y el Getafe que parece que quiere acercársele, por abajo también está la cosa complicada y el Valladolid pues ahí más cerca de abajo que de arriba casi o a tiro de piedra de un lado y otro, ¿no? Sí, bueno, hay que hacer una cosa muy clara, que sí que es verdad que hay muchos puntos a lo mejor del primero al último, pero yo veo poca diferencia entre todos. La verdad que la pena o lo bueno de esta segunda división es que es súper igualada, que los equipos ganan o pierden por pequeños detalles y de ahí que el Valladolid, pues bueno, a pesar de que ha perdido 8 partidos me parece, de que estuvo 5 partidos seguidos ganados, pues al final no deja de estar a 2 puntos de playoff. Incluso si este partido último hubiéramos ganado en vez de perdido, pues estaríamos hablando de que está metido en playoff, pero sí que es verdad que quizás sea de mérito de los demás más que por mérito del Valladolid, ¿no? Yo creo que el Valladolid debería tener mejores resultados, pero bueno, a pesar de todo puede pelear por todo ello y yo te digo que calidad hay, plantilla hay y sobre todo ciudad, sobre todo club, que yo creo que es un club que tenía que estar peleando por estar casi en ascenso directo. Todos los años hay una sorpresa, yo creo que este año es el Reus, quizá junto al Sevilla Atlético, para lo bueno y para lo malo, pues probablemente el Nastic, ¿no? Que ha pasado de luchar por el ascenso a estar ahí metido colista, ¿no? Sí, sí que es verdad que se le fueron dos o tres jugadores muy importantes que les estaban haciendo gol y ahora le está costando, pero bueno, también Rayo que le está costando mucho aclimatarse a esta categoría, e incluso el Valladolid que puede estar un poquito más arriba. Yo creo que está súper igualada y los partidos son muy parecidos y ya te digo que por pequeños, muy pequeños detalles, pues al final se va el partido hacia un lado o hacia otro y ahí hace que bueno, pues tanto Rayo como Nasti, como tú dices, como incluso Almería, Mallorca, que son juegos de equipos que pueden estar peleando más arriba, pues están casi en descenso. Claro. Vamos a ver la trayectoria del Real Valladolid en estas 19 jornadas, en la que, bueno, pues como vamos a ver, es un continuo sub y baja, una especie de montaña rusa, ¿no? Sí, pues aquí estamos el Valladolid empezó jugando muy bien, incluso ganando partidos, consiguiendo muchos puntos y luego tuvo la racha esa de 5 partidos seguidos perdidos, pero bueno, con buenas sensaciones, yo creo que mereciendo algo más de lo que se llevaba y luego la temporada pues ha sido lo que hablamos, lo que estamos diciendo aquí, que cuando mejor estaba el Valladolid, que todos pensamos que se iba a quedar ahí, pues es cuando pega el bache de 5 partidos seguidos. Aquí cuando ya pensamos que es muy difícil levantar esto, que cuando peor se juega, cuando las sensaciones son malas, cuando las cosas no salen, pues es cuando otra vez vuelve a demostrar el Valladolid que es un buen equipo, que es una plantilla, vuelve otra vez a jugar muy bien, a dejar muy buenas sensaciones, se tira ganando e incluso consiguiendo puntos otra racha, hasta que otra vez lo mismo, ¿no? Yo creo que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando mejor está el equipo, cuando creemos que debemos de agarrarnos arriba es cuando no lo hacemos y al revés también, porque también estos momentos son muy difíciles, este momento de perder 5 partidos seguidos e incluso este que saca malos resultados, que el equipo pierde confianza, pues es cuando realmente es cuando mejor juega, es cuando demuestra que no tiene que estar ahí, que tiene que estar más arriba y así ha ido haciendo toda la temporada, pero claro, del aprobado no pasamos. No, es verdad, tendría que ser una inercia, una tendencia claramente ascendente y en línea continua. Pero bueno, vamos a ver ahora los números en casa y fuera. Primero en casa vamos a analizar el rendimiento en Zorrilla de este Real Valladolid de Paco Herrera. Sí, en clase claramente es un buen equipo, no deja ser el Valladolid. Yo creo que los equipos que vienen a jugar a Zorrilla saben que se enfrentan a un gran equipo, claro, a un gran club, que les pesa las piernas a los contrarios, que saben que ganar es muy difícil, incluso el empate, muchos han venido
a poder empatar y se han llevado incluso la victoria, pero bueno, Valladolid sigue demostrando que es buen club y que en casa es un equipo fuerte, fiable y que es difícil que les ganen. Ha metido 13 goles, ha recibido solo 4. Vamos a ver que ha sumado 17 puntos en casa y ahora si lo comparamos con los números fuera, yo creo que ahí es donde realmente está el déficit de este Valladolid. Fuera de casa, el Real Valladolid ha sumado solo 8 puntos en 10 jornadas. Sí, fijaros, también goles en contra, mucho más goles en contra. Solo hemos ganado 2 partidos, hemos perdido 6. Que me parece una bestialidad para un club como el Real Valladolid en segunda división. Digamos que lo hemos peleado siempre en primera, segunda división. Incluso en primera podías ver tantas derrotas, pero en segunda no es fácil ver a un Real Valladolid con tanta derrota y sobre todo, bueno, mucho gol en contra, goles a favor le sigue costando. Sí, la verdad que es un Valladolid que a nivel de jugar te da sensaciones muy buenas, pero a nivel de números, a nivel de derrotas, de goles en contra, pues te deja unas sensaciones sobre todo de duda, ¿no? Que te hace dudar en ciertos momentos de que vaya a poder conseguir algo positivo este año. Bueno, pues después de esas 19 jornadas, vamos a ver qué pasa en el futuro. Ahora volvemos tras la primera pausa y analizamos línea por línea quiénes son los jugadores con los que más ha contado Paco Herrera en los minutos que cada uno ha ido disputando en cada una de las líneas. Hasta ahora. Los mejores momentos en Cafetería Thais. Ven a tomar una cañita bien tirada y prueba nuestros canapés y cazuelitas, porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Y si lo prefieres, también tenemos una amplia terraza para que te relajes. Cafetería Thais, 22 años en Parquesol. Que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos y es que con el Club Fidelis todos son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumulas descuentos o canjeas tu saldo, tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter. En Grupo Excealde tenemos todo para la hostelería. Calidad, compromiso y servicio en una gran variedad de productos. Grupo Excealde, Camino Tras de Conejos, nave 2,5, Valladolid. Teléfono 983 35 59 01. A ciencia cierta. Menús variados diarios y de fin de semana. Animación para niños. Fiestas privadas y precios especiales para grupos. 3 salones de hasta 200 comensales, amplio aparcamiento y estupenda terraza. En el Museo de la Ciencia, restaurante a ciencia cierta. Continuamos en este último regate de 2016. Vamos a hablar ahora, como decíamos, de los jugadores que más ha utilizado Paco Herrera. Yo creo que las estadísticas van a decir que evidentemente hay jugadores con los que cuenta más, sobre todo en la Liga. Vamos a empezar, si quieres, a ver esas estadísticas. Primero, de los jugadores que más minutos acumulan. Vemos claramente que hay 2 que lo han jugado todo, ¿no? Sí, bueno, está claro que tanto Isaac Becerra como Moyano ha contado prácticamente todo para eso. Y yo creo que bueno, Isaac Becerra empezó muy bien, ya sabemos que bueno, ha estado 2 años siendo el mejor jugador de segunda división, empezó muy bien y quizá ha habido ciertos momentos que ha tenido dudas, pero bueno, sí que es verdad que el míster tiene 100% confianza en él y sigue contando. Y Moyano también está haciendo una muy buena primera vuelta. Yo creo que también es un delantero que defiende muy bien, que se junta bien al equipo, que incluso cuando hay que subir, sube, llega a hacer ocasiones. O sea, bueno, yo creo que es un jugador que por eso ha jugado el 100% y luego pues a partir de ahí pues sí que ha habido bastantes cambios. Sí. En el centrocampo siempre ha jugado prácticamente con el rombo, los 4 mediocentros que a él le gustan mucho. Yo creo que son jugadores muy importantes, que son muy buenos jugadores y yo creo que al míster le ha dado pena dejar algunos fuera. Ahora parece que está dejando a Alex López más fuera, pero sí que es verdad que también ha contado mucho para ellos. O sea que bueno, yo creo que han jugado prácticamente todos, quitando 2 o 3 jugadores que han contado muy poquito para el míster, pero sí que es verdad que ha habido cambios tanto en centrales como mediocentros, como incluso arriba, también por lesión de José, por lesión de Villar. O sea, que claro. Bueno, hay que decir que estas son las estadísticas de la Liga. Luego aparte sería la Copa, de la que luego hablaremos, pero estos son números que hacen referencia exclusivamente a la Liga. Vamos a ver ahora por líneas. Vamos a ir, por ejemplo, con la línea defensiva. ¿Quiénes son los jugadores que más han participado en la línea defensiva? Sí, aquí estamos lo mismo, tanto Moyano como Balbi, que son los laterales, que son los que más ha jugado. Guitián, bueno, ha jugado en central, ha jugado en medio centro, un jugador que no empezó jugando y él prácticamente se ha ganado el puesto en todo, en entrenamientos, en partidos, ha estado a un nivel muy alto. Y luego Rafa, incluso por lesión, ha jugado un poco menos también, bueno, pero ya Alex Pérez también
buen papel Ale Pérez, también un jugador que tampoco contaba en un principio, que entró más tarde y a partir de ahí pues ha hecho con el puesto y a un buen nivel. Y luego Inoki también, yo creo que la defensa está bien, la defensa está haciendo buena temporada, quitando los balones parados y quitando los centros esos balones laterales. Los balones laterales tenemos muchos problemas desde la jornada 1, Sí. ya quiero acordarme de un remate de Toche en minuto 90 con Oviedo, que casi perdemos el partido, quiero acordar de incluso en el Rayo Vallecano que empatamos allí, que en minuto 90 Ever me parece nos hace un remate también solo, o sea bueno, yo creo que sí. Esos dos fueron los mejores partidos del portero de Becerra, que nos salvó puntos en esas dos pero paradas fueron finales. lo mismo, fueron centros laterales que nos cuesta mucho defenderlos, nos cuesta mucho estar encima del delantero, dejan las marcas muy libres y nos hacen mucho daño, pero quitando a ellos la defensa más o menos estaba bien, los jugadores han estado a un nivel, prácticamente todos a un buen nivel, incluso vamos a hablar de Ángel cuando ha entrado hasta un nivel muy alto, incluso de Markel, que es un jugador que, como tú decías, de Copa del Rey, que aquí no viene, pero que los partidos que ha jugado en Copa del Rey ha estado también a un buen nivel, ha jugado bien el chaval, mucha intensidad, a pesar de que ha jugado muy poco, pero sí que es verdad que he visto pocos cambios en eso, que en Liga el equipo no termina de estar muy bien y en Copa del Rey sí que el equipo ha estado a un buen nivel, pero no ha hecho cambios y a los de Copa les ha metido en Liga. Así que es verdad que en eso he notado pocos cambios, pero bueno, Míster confía en su 11 de Liga y sigue confiando, yo creo que... La línea quizá más complicada, la que más le ha costado mover, es la de los centrocampistas, o encontrar el punto, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, en defensa fundamentalmente los laterales ya hemos visto que son inamovibles y los centrales se ha cambiado alguna vez, pero Alex López, Michel, Leao y Jordán prácticamente han sido fijos hasta que ha empezado a hacer cambios, ¿no? Sí, él confía mucho en estos 4 jugadores, tanto Alex López como Michel, como André Leao, como Jordán. Bueno, José en realidad es delantero, se nos ha colado ahí en esa... Sí, José ha metido, pero bueno, también es medio... También ha jugado también, como por la izquierda. Pero sí que es verdad que estos 4 el Míster confía mucho, son muy buenos jugadores, son jugadores quizás que estén por encima de la plantilla, de los mejores que tiene la plantilla, y yo creo que él no quiere quitar a ninguno de esos y por eso ha confiado tanto, pero sí que es verdad que ha llegado el momento en que sí jugábamos muy bien, sí dominábamos la pelota, sí teníamos más balón, pero nos costaba mucho llegar, y yo creo que ahí ha tomado el Míster la determinación de poder cambiar un poco eso y meter a un jugador más ofensivo para eso, para ayudar a la gente de arriba a hacer ocasiones de gol, incluso a meter goles, ¿no? ¿Te sorprende lo poquito que está participando Sergio Marcos, o incluso parecía que Renzo Zambrano en el inicio de la competición también iba a estar más? Porque de Luismi y de Guzmán hablaremos luego ya en el tramo final como uno de los 2 jugadores candidatos a salir en este mercado de invierno, pero lo de Sergio Marcos y Zambrano, ¿te sorprende un poco tan poca participación? Sí, Zambrano también estuvo lesionado, también estuvo en la selección, también ha estado fuera y bueno, a lo mejor menos, pero Sergio Marcos sí que me sorprende porque en casa cuando los equipos se nos cierran atrás, cuando no nos dejan espacios, quizás Sergio Marcos es el jugador más importante que tenemos en esa faceta. Sí que tenemos jugadores que juegan muy bien, incluso jugadores que en espacios juegan bien, tanto José como Villar, como Raúl de Tomás, son jugadores que cuando tienen espacio juegan muy bien, pero Sergio Marcos cuando los equipos se nos cierran, no nos dejan espacio, yo creo que es el jugador que más calidad tiene, que tiene muy buen último pase, muy buen primer control y se lo deja muy cerquita para que nos la quiten. Bueno, es un jugador que podía haber roto partidos de esos que nos ha costado tanto, que incluso los hemos perdido y ahí sí que le he echado de menos tener más minutos. Pero en Copa Rey cuando ha estado pues también ha estado bien, sí que verá que físicamente a lo mejor no es un jugador que recupere ni que tenga fuerza que a lo mejor que defienda tanto como el Míster pide, pero yo creo que a nivel ofensivo, a nivel técnico, yo creo que es el jugador más importante que nos podría dar, sobre todo en partidos de esos, ¿no? Que el equipo contrario se nos cierra, que no nos dejan espacios y que sí que es verdad que en esos momentos pues podría enciende la aportar luz. más. Bueno, vamos a ver por último los delanteros, el reparto de minutos en los jugadores de ataque. Bueno, ya lo sabemos todo. Yo creo que es un jugador que terminó lesionado, empezó lesionado, ha tenido altibajos por lesión. Yo creo que está más criticado de lo que yo creo. Yo creo que es un buen jugador. Yo creo que cuando estoy viendo el Valladolid siempre espero a Villar. Siempre cuando el partido está estancado, no tenemos ocasiones, nos cuesta mucho llegar. Yo sé que Villar siempre va a hacer una ocasión de gol, siempre te va a hacer gol. O sea, bueno, me parece un jugador muy importante que ha estado criticado incluso por la afición cuando lleva 19 goles en temporada y media, cuando es un jugador que hace muchas ocasiones de gol. Yo creo que me parece un jugador importante. Se oye de que se puede ir a Leganés, yo como aficionado al Valladolid no me gustaría porque es un jugador importante, un jugador que nos puede dar mucho y que va a ser difícil suplirle. Si él se va a ser difícil encontrar un jugador parecido a él. De momento en el club lo único que dicen cuando preguntan es que nadie ha llamado para preguntar formalmente, que sí que saben que entre otros en Leganés han ido a verle partidos al Valladolid, pero que nadie ha enviado una sola oferta por Villar en este momento. Sí, pues ya te digo, un jugador muy importante, Mata, pues ya lo hemos visto todo, ¿no? Que empezó jugando por la izquierda, defendiendo mucho, haciendo mucho trabajo, luego su nivel ofensivo no se veía tanto con tanto trabajo y cuando le han puesto en punta, pues el chaval lo ha hecho bastante bien. Raúl de Tomás es un jugador que me gusta mucho, un jugador que también me faltan muchos minutos, que yo creo que debería tener más, que yo creo que ha demostrado cuando ha entrado que lo ha hecho bien, las segundas partes. Sí que verdad que ha jugado 2 partidos desde el principio, enteros, que no hemos terminado de ver a Raúl de Tomás que todos queremos, pero al final eso te lo da los minutos, te lo da jugar más
más partidos. Yo creo que es un jugador importante, incluso apostaría que porque seguramente en 2-3 años pueda ser un jugador importante, incluso un equipo superior, un equipo grande. O sea que bueno, yo creo que arriba pues ha alternado bastante. Pues nada, vamos a hacer la última pausa y a la vuelta hablamos de lo que puede ocurrir en este mercado de invierno, que es una época importante para acabar de perfilar esos proyectos que no acaban de arrancar. Hasta ahora. Los mejores momentos en Cafetería Thais. Ven a tomar una cañita bien tirada y prueba nuestros canapés y cazuelitas, porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Y si lo prefieres, también tenemos una amplia terraza para que te relajes. Cafetería Thais, 22 años en Parquesol. Que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos. Y es que con el Club Fidelis todos son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumulas descuentos o canjeas tu saldo. Tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter. En Grupo Excealde tenemos todo para la hostelería. Calidad, compromiso y servicio en una gran variedad de productos. Grupo Excealde, Camino Tras de Conejos, nave 2,5, Valladolid. Teléfono 983 35 59 01. A ciencia cierta. Menús variados diarios y de fin de semana. Animación para niños. Fiestas privadas y precios especiales para grupos. 3 salones de hasta 200 comensales, amplio aparcamiento y estupenda terraza. En el Museo de la Ciencia, restaurante a ciencia cierta. Bueno, pues para acabar vamos a hablar de las posibles fluctuaciones que pueda sufrir la plantilla del Real Valladolid. Ya saben que en la previa del partido de Copa del Rey contra la Real Sociedad en el encuentro de vuelta, el técnico dijo que le gustaría contar con un extremo izquierdo, que con el resto de la plantilla está contento, pero que le gustaría contar con un extremo izquierdo para esta segunda vuelta, fundamentalmente porque el equipo juega mucho por dentro y a veces se hace una especie de embudo, entre que Villar no ha estado muchas veces por lesión y que no había nadie por la izquierda, pues el equipo juega mucho por dentro y ahí se hace un embudo. Pero también Braulio ha dicho que para que haya salidas primero tiene que haber, para que haya llegadas primero tiene que haber salidas. Y ahí hay una lista clara que es la de Guzmán, ya lo intentaron en verano, no sé si ahora lo van a conseguir. Luismi, que están hablando con el Nastic de Tarragona, ya veremos si eso llega a buen puerto o no. Drasic, que no acaba de verlo el entrenador, y bueno, pues a partir de ahí ya veremos, ¿no? Sí, claro, Guzmán está claro que no ha contado nada para el míster y luego tanto para él como para el club sería a lo mejor que se fuera a otro sitio a intentar ganar minutos y el Valladolid busca otra cosa, Luismi también, pocos minutos, jugador joven, un jugador que tiene que dar mucho más y es que esperemos en otro equipo pueda darlo. Y Drasic, pues el jugador que está buscando el míster, ya lo intentó buscar al principio de temporada con él, yo creo que no le ha debido de convencer mucho, quizá por su trabajo, por falta de trabajo, porque es un jugador habilidoso, un jugador que no podía haber dado cosas, pero el míster no le ha dado minutos y quizá busca eso, ¿no? Lo que intentó buscar con Drasic, pues un jugador extremo izquierdo de verdad, un jugador zurdo, un jugador que llegue a línea a fondo, que las ponga, porque sí que es verdad que a José no le termina tampoco de gustar por esa banda. Me parece un jugador que también podría darnos mucho por esa banda izquierda, pero bueno, yo creo que el míster busca más uno zurdo y que sea más de línea de banda. Que tenga profundidad y pegada a la raya. Profundidad, ¿no? Sobre todo centro y bueno, que llegadas, porque al final juntamos tanto los 4 mediocentros que nos cuesta mucho llegar por banda. Claro, además hay que tener en cuenta que Guzmán está en su último año de contrato, Luismi le quedan 2 años más con el Valladolid y Drasic que está cedido por el Celta. Bueno, pues el Celta también ahí le busca un acomodo, le busca un descanso. Sí, claro, busca lo de zurdo, quizá por lo de José te digo, porque al final claro, como Balbi no tenemos un lateral izquierdo que suba muchas veces. Sí, los laterales que tenemos no son demasiado profundos. Porque podrías meterse a José para adentro y poder aprovechar el lateral, pero como no tenemos un lateral que suba tanto, pues quizá esté buscando un extremo más para llegar a eso. Bueno, pues esto se lo iremos contando, lógicamente, aunque el regate descansa, insisto, hasta después de Reyes, ya saben que en el día a día, a las 2:20 y a las 9:20, en las 2 citas diarias deportivas vamos a estar para contarles esto y todo lo que pueda ocurrir en el resto del deporte de la ciudad. Así que, antes de despedirnos, Víctor, pues no nos queda más que desear a nuestra gente una feliz Navidad, ¿no? Pues sí, feliz Navidad, felices fiestas a todos, que paséis muy buenos días con los vuestros, con vuestra familia, con vuestros amigos, que la verdad que merece la pena después de todo el año estar trabajando. Un abrazo a Marina, por supuesto, por el fallecimiento de su abuela y poco más que decir, Manolo. Lo mismo digo, que pasen muy buenos días. Pues nada, el fútbol hasta el día de Reyes, que parece que Mediapro mediante va a ser a las 4 de la tarde, el día de Reyes en Zorrilla, en fin.
luego se extrañarán que vaya muy poquita gente y que apenas haya niños. Estaremos ahí. Estaremos ahí, a los que nos tocan, nos tocan, no nos queda otra. Gracias, Víctor. Feliz Navidad igualmente para ti y para tu familia. Bueno, pues eso, el regate para aquí volverá después de Reyes, pero no para ni la información, ni mucho menos la información deportiva en la 8 de Valladolid. Aquí seguimos. Gracias a todos. Adiós, hasta el lunes, hasta el martes.